Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Facundo Di Vincenzo, soy historiador, docente investigador de la Universidad Nacional de Lanús y del Centro de Estudio de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte. En esta ocasión quería comentarle, dejarle algunas palabras sobre José Hernández, nuestro poeta nacional, ¿no? Quien escribió el Martín Fierro, que es nuestro poema, nuestra expresión, a mi entender, y al de muchos autores y escritores argentinos y rioplatenses. Nuestro numen, ¿no? Nuestra sustancia en lo nacional está en ese Martín Fierro, ¿no? Donde se exponen los principales valores, la esencia de nuestras costumbres, se transmiten las tradiciones, ¿no? Nuestra forma de ser con los otros, ¿no? Y nuestros principios, ¿no? En qué cosas el humano que habita en estas tierras está destinado, cuál es su misión en este suelo. Pero más allá de esos aspectos que uno puede encontrar fácilmente en el Martín Fierro, me interesaría destacar ese otro José Hernández, que a veces la narrativa, ¿no? o las letras, donde se lo suele ubicar, no lo suelen destacar, ¿no? El historiador y pensador nacional Fermín Chávez señala en su libro, justamente José Hernández, un estudio biográfico que hace Fermín Chávez, señala que nos perdemos de vista a ese otro José Hernández, ¿no? El José Hernández militante. El José Hernández que luchó en los primeros alzamientos contra esos porteños, ¿no? Que se apropian de Buenos Aires después de la rebelión que le hacen a Urquiza, ¿no? Tampoco habla de sus posicionamientos respecto a la guerra del Paraguay, esa guerra fratricida, ¿no? Esa guerra entre hermanos, motivada por Mitre, donde participa su hermano, ¿no? que va incluso a luchar contra la invasión brasilera al Paysandú, ¿no? Y que participa él con su pluma, ¿no? También nos perdemos de vista de ese Hernández que lucha contra el ejército porteño en Pavón. O sea, lo que quiero decir es que José Hernández, fue un hombre que llevó sus ideas, que llevó su concepción sobre la vida, su cosmovisión, la llevó al campo de batalla, ¿no? O sea, se jugó la vida por esas ideas, ¿no? Y justamente ese Martín Fierro, si uno hace un recorrido por esa militancia, por todo ese compromiso, ¿no? Para con sus ideas y para con las ideas de los otros, ¿no? Esa sustancia nacional que como señalan varios autores, pero para no mandar al frente a nadie, lo considero yo, es una sustancia que tiene que ver mucho con lo federal, que tiene que ver mucho con lo gaucho, que tiene que ver mucho con esa ida y vuelta con el indio de la frontera, que se integra dentro de ese ser nacional y que aparece en el Martín Fierro. Todo eso se expresa en un momento en derrota, ¿no? En donde la esencia de lo nacional está en retirada, ¿no? Sin duda el Martín Fierro es un Martín Fierro que se vincula con ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje principal es un paria en su tierra. Es un paria en su tierra, ¿no? El proyecto liberal, el proyecto modernizador, civilizador de los Mitre, de los Sarmiento, ¿no? Irrumpe, de los Akasubi, irrumpe y se postula como idea de lo nacional, ¿no? Y el Martín Fierro, que es un texto escrito, ¿no? Hay un autor, un historiador que se llama Tulio Alperindongui, que tiene toda una trayectoria académica y está muy bien posicionado en la historiografía argentina,
¿no? Señala, le llama la atención, dice, ¿cómo? ¿Pero por qué José Hernández es el que se elige para este? O como no puede tragar, ¿no? La idea de que sea José Hernández el poeta nacional. ¿Qué está de fondo? ¿Por qué no puede tragar esa idea al Perindongui? Lo que le cuesta entender al Perindongui es que un tipo federal, un tipo que hable del gaucho, un tipo que hable de la barbarie, sea el creador de nuestro poema nacional, nuestro poema fundacional. Le hubiera caído mucho mejor que haya sido un Ascasubi o que el Facundo de Sarmiento sea nuestro texto nacional, pero no, es el Martín Fierro. Es un texto que habla de un derrotado, de la derrota del federalismo, de la derrota de aquellos que intentaron un desarrollo en comunión con los habitantes de este territorio. Un desarrollo del país vinculado también con la vivencia del gaucho y con la vivencia del indio. No es casualidad que hay otros autores, como Rodolfo Kusch, ¿no? Que señalan que el último intento serio por tener una idea durante el siglo XIX, ¿no? Una idea de crear una nación con los habitantes, lo desarrolla Juan Manuel de Rosas. No es casualidad entonces que después de la caída de Rosas en el 52, José Hernández forme parte de aquellos que quieren, de los rosistas que todavía quieren dar lucha, que resisten tras esa derrota. También nos enlaza con otra experiencia militante de las letras, ¿no? Que es la vinculada con los cielitos, ¿no? Los cielitos eran una forma de un ida y vuelta, de una lucha, ¿no? Por medio de las letras, ¿no? Y José Hernández tiene diferentes cielitos en donde en tiempos de conflicto con los porteños, ¿no? de Mitre, se cruza con Ascasubi, nada más y nada menos que Ascasubi, ¿no? Esa lucha de cielitos que es fundamental para comprender nuestra historia en lo político, en lo social y en lo cultural, ¿no? Una riqueza que tenemos nosotros acá en el Río de la Plata. Ese militante, ¿no? Generalmente no es recuperado, ¿no? Nuestra idea de la tradición, la oligarquía o la historiografía liberal vinculada con el sector oligárquico como se dice comúnmente, ha pacificado el panteón, ¿no? Se crea un panteón de héroes en donde todos son amigos y en donde los conflictos tienen que ponerse abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, me parece oportuno, en estas brevísimas palabras, recuperar ese otro José Hernández, el José Hernández vinculado con su pueblo, con los que están al lado, ¿no? Ese José Hernández militante, ese José Hernández luchador. Y recuperar también la esencia del Martín Fierro, que es el Martín Fierro se expone y se surge como poema nacional, no porque quieren las élites, no porque quiere el Estado Nacional de aquel entonces, sino porque se impone desde abajo. Es lo que se leía en los folletos, cuando leían pocos, cuando se leía en voz alta y los demás escuchaban porque no sabían leer. Así que bueno, recuperando eso, les dejo estas palabras y festejamos nuevamente este día, ¿no? Y festejamos a nuestro gran poeta nacional, que tenemos entre otras cosas maravillosas que tenemos acá en el Río de la Plata, tenemos a este gran pensador que fue José Hernández. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en cualquier momento por nuestra hermosa universidad.